No dejes que el miedo decida lo que Dios ya prometió. Josué capítulo 1, verso 9 dice: yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. ¿Cuánto le has cedido al miedo sin darte cuenta? No me refiero al miedo obvio que grita a alguien al ver un animal desagradable o después de algún susto. No, me refiero a aquel miedo que susurra, a aquel miedo que llega disfrazado de prudencia, de lógica, de todavía no es el momento. Ese miedo elegante y razonable que ha tomado decisiones por ti, que ha cerrado puertas que Dios quería abiertas, que ha guardado promesas que debían estar cumpliéndose. Ese es el miedo más peligroso y hoy vamos a enfrentarlo juntos. Imagínate por un momento la escena. Josué lleva años caminando en la sombra de uno de los hombres más grandes de la historia, Moisés, su líder, su maestro, su mentor, la voz que dividía mares y hacía temblar faraones. Y de repente Moisés ya no está. Se había ido para siempre de su lado y ahora Josué está solo, parado frente a un río crecido con más de 2 millones de personas detrás de él, esperando que haga algo, que diga algo, que lo lleve a algún lugar. Y al frente no hay un camino despejado. Hay agua, hay un río desbordado en época de cosecha que en condiciones normales ya era difícil de cruzar. Y al otro lado hay enemigos, hay ciudades amuralladas, hay gigantes, hay guerreros entrenados para matar. Eso era Canaán. No era un paseo, era una tierra que se defendía con todo lo que tenía. ¿Y sabes cuál era la única herramienta que Josué tenía en ese momento? No tenía un ejército superior, no tenía tecnología, no tenía un plan B. Tenía una promesa, solo eso, una promesa de Dios que decía: yo estaré contigo. Y la pregunta que Josué tuvo que responderse en ese momento es la misma que tú y yo nos hacemos en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Es suficiente la promesa de Dios cuando todo lo demás me está fallando? Porque el miedo no avisa, el miedo no llega con una cita previa, el miedo aparece justo cuando menos lo esperas. Aparece la mañana que abres los ojos y recuerdas que hoy tienes que enfrentar algo que no sabes cómo resolver. Aparece cuando el médico te habla y las palabras se vuelven difusas porque el corazón ya está latiendo demasiado rápido. Aparece cuando recibes esa llamada, cuando recibes ese mensaje, esa noticia que divide tu vida en un antes y en un después. Y en ese momento, el miedo no solo llega a visitarte, llega a tomar decisiones por ti y llega a instalarse en lo más profundo de tu corazón. Eso es lo más peligroso del miedo. No es que duela o que te paralice. Lo más peligroso del miedo es que empieza a hablar más duro que Dios en tu vida. Empieza a decirte que esa promesa era para otros, que tu caso es diferente, que esta vez sí es demasiado grande, que te quedes mejor quieto, que no arriesgues y que mejor esperas a sentirte seguro antes de dar el paso. Y así, poco a poco, sin que te des cuenta, el miedo se convierte en el director de tu historia y lo que Dios había prometido queda guardado en un cajón cubierto de polvo, esperando un día en que tú por fin te animes. Pero Josué hizo algo que cambió todo. Él decidió que la promesa de Dios era más grande que el tamaño de su miedo. Y eso no significa que no sintiera miedo. Por favor, no confundas valentía con ausencia de miedo. Josué era humano, tenía emociones como las tenemos tú y yo. Dios mismo le dijo 3 veces en ese capítulo que fuera fuerte y valiente. Y eso me dice algo muy importante, que Dios sabía que Josué tenía miedo. No le estaba hablando a alguien tranquilo y seguro, le estaba hablando a alguien que por dentro estaba temblando, pero que tenía que tomar una decisión. ¿Quién iba a tener la última palabra en su vida? ¿El miedo o la promesa? Sé que tú también estás parado frente a ese río turbulento. Quizá no es un río físico,
pero si es esa conversación que llevas meses evitando, es ese negocio que sientes que Dios puso en tu corazón, pero que no has arrancado porque te preguntas, ¿y si fracaso? Esa relación que necesitas sanar, pero el orgullo y el miedo al rechazo te han tenido paralizado. Esa decisión de fe que requiere que sueltes el control y confíes en algo que no puedes ver ni calcular. Todos tenemos nuestro río Jordán. Todos tenemos ese punto en la vida donde la promesa de Dios y el miedo se miran a los ojos. Tú tienes que elegir a cuál de los dos le vas a dar el paso. Si en esta temporada estás enfrentando tu río Jordán y sientes que tu corazón se ha llenado de miedo, quiero invitarte a que escribas ahora mismo en la cajita de comentarios: la promesa es más grande que el miedo. Hazlo como una declaración personal, porque lo que estás a punto de entender va a cambiar la forma en que enfrentas lo que tienes por delante. Hay algo que me parece fascinante de este momento en la vida de Josué. Dios no le dio un mapa detallado, no le explicó exactamente cómo iba a funcionar todo. No le dijo cuántos días iba a tardar, ni cuántas batallas iba a perder en el camino, ni cuántos hombres iba a dudar. Solo le dijo: yo estaré contigo. Y eso, para alguien que realmente entiende quién es Dios, debería ser suficiente. Pero para los que vivimos en un mundo que nos exige certezas, datos, garantías y planes de contingencias, esa respuesta puede sentirse insuficiente. Puede sentirse como que Dios no está entendiendo la magnitud del problema. ¿Cuántas veces has orado y sentiste que la respuesta de Dios era simplemente confía? ¿Cuántas veces esperabas una señal clara, un camino iluminado, una voz que te dijera exactamente qué hacer? Lo único que llegó fue esa quietud incómoda que te pedía que avanzaras sin ver el camino completo. Eso es precisamente lo que Dios le estaba pidiendo a Jesús. No le estaba pidiendo que entendiera todo, le estaba pidiendo que confiara en el que sí entiende todo. Y Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 dice: confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino correcto. Fíjate que dice: Él te mostrará el camino. No dice que te va a dar el mapa antes de que salgas. El camino se muestra mientras das cada paso. La promesa se activa mientras avanzas. Y eso requiere algo que el miedo odia profundamente. Requiere que te muevas. Josué cruzó el Jordán, no cuando el río bajó, no cuando las circunstancias y las condiciones fueron perfectas. No, lo cruzó en plena crecida, en plena temporada difícil, en el momento en que todo parecía indicar que era una locura avanzar. Y justo cuando los sacerdotes pusieron los pies en el agua, el río se detuvo. La provisión llegó en el momento del paso, no antes. Dios no secó el río para que Josué se animara a cruzar. Josué se animó a cruzar y entonces Dios secó el río. ¿Entiendes la diferencia? Porque esa diferencia lo cambia todo en tu vida. Hay promesas de Dios en tu vida que están ahí estancadas, esperando que tú des el primer paso. Hay puertas que no se van a abrir hasta que tú te pares frente a ellas. Hay caminos que no se van a iluminar hasta que empieces a caminar. El miedo quiere que esperes a que todo esté resuelto para moverte. Pero la fe funciona al revés. Te mueves y mientras te mueves, Dios actúa. Recuerda, no dejes que el miedo decida lo que Dios ya prometió. Antes de cerrar este tiempo juntos, quiero invitarte a que hagamos algo poderoso ahora mismo. Quiero invitarte a que inclines tu rostro, a que cierres tus ojos y pongas una mano en tu corazón y oremos juntos al Señor. No importa dónde estés escuchando, no importa lo que estés enfrentando hoy, Dios te escucha exactamente ahí donde estás. Inclina tu rostro y oremos juntos. Padre, hoy venimos a ti con el corazón en la mano.
no con palabras perfectas ni con una fe sin grietas. Venimos tal como estamos, con ese peso que algunos llevan desde hace semanas, desde hace meses y algunos desde hace años. Ese peso que tiene nombre y que tú conoces mejor que nadie. Ese miedo que a veces se disfraza de prudencia, que a veces se esconde detrás de la lógica, pero que en el fondo lo que hace es paralizarnos y alejarnos de todo lo que tú ya prometiste para nuestra vida. Señor, hay personas escuchando esto ahora mismo que están paradas frente a su propio río Jordán. Hay alguien que lleva meses posponiendo una decisión porque el miedo le ha dicho que no está listo, que no es el momento, que mejor espere. Hay alguien que tiene un sueño guardado en el corazón que tú mismo pusiste ahí, pero que el miedo al fracaso, el miedo al que dirán, el miedo a perder lo poco que tiene, le ha impedido dar el primer paso. Tócalo hoy, Padre. Habla más duro que ese miedo. Hay alguien que está enfrentando una crisis en su familia que no sabe cómo resolver. Una relación rota que duele cada día. Un hijo que se fue por un camino equivocado y que la angustia no deja dormir. Una pareja que ya no se mira igual y el miedo al futuro es tan grande que paraliza hasta la oración. Señor, entra en esos hogares hoy. Entra en esas situaciones que parecen no tener salida. Recuérdales que tú eres el Dios que seca ríos crecidos, que el tamaño del problema nunca ha sido obstáculo para ti. Hay alguien que está enfrentando una situación económica que le quita el sueño, las deudas que crecen, el trabajo que no llega, el negocio que no despega, los fines de mes que cada vez se sienten más cortos, y el miedo ha empezado a hablar tan fuerte que ya casi no puede escuchar tu voz. Padre, recuérdale hoy que tú eres proveedor, que tu promesa no tiene fecha de vencimiento, que lo que tú has dicho sobre su vida no lo cancela ninguna crisis, ningún número en rojo, ninguna puerta cerrada. Dios, oramos hoy por el que recibió una noticia médica que lo sacudió por completo, por el que salió del consultorio con un diagnóstico en la mano y con el mundo dado vuelta, por el que está en medio de un tratamiento difícil, agotado, asustado, preguntándose si vas a aparecer en medio de esto. Señor, que sienta tu presencia hoy de una forma tan real que el miedo pierda terreno. Que sepa que no estás solo en esa sala de espera, que no estás solo en esa cama de hospital, que no estás solo en esa lucha. Tú dijiste que estarías en todo lugar a donde fuera, y eso incluye los lugares más oscuros y más dolorosos por los que alguien puede pasar. Padre, oramos también por el que está a punto de rendirse, el que esta mañana se levantó pensando que ya no puede más, el que ha peleado tanto tiempo que el cansancio ya se convirtió en duda y la duda en distancia contigo. Señor, no lo sueltes. Recuérdale hoy que tu promesa no depende de cuántas fuerzas tenga Él, sino de cuánta fidelidad tienes tú. Y tu fidelidad no falla. Nunca ha fallado. No va a empezar a fallar hoy. Oramos por los que tienen miedo de soltar el control. Los que saben que necesitan confiar, pero que les cuesta tanto porque han sido heridos antes, porque han confiado y los han fallado, porque aprendieron desde pequeños que era más seguro depender de ellos mismos que esperar en alguien más. Señor, sana esa herida profunda. Sana el lugar donde el miedo echó raíces. Y ayúdales a descubrir que confiar en ti no es lo mismo que confiar en personas que fallan.
Tú eres diferente. Tú no abandonas. Tú no cambias de opinión. Tú no te cansas de cumplir lo que prometiste. Dios, que hoy algo se rompa en el interior de quien está escuchando esto. Que el miedo pierda su voz. Que la promesa que llevan guardada en el corazón vuelva a encenderse. Que recuerden que tú no les pediste que entendieran todo antes de moverse. Solo les pediste que confiaran en ti mientras se mueven. Y que en ese movimiento de fe, aunque sea pequeño, aunque sea tembloroso, aunque sea imperfecto, tú vas a aparecer. Como apareciste para Josué. Como has aparecido siempre para los que decidieron que tu promesa era más grande que su miedo. Gracias, Padre, porque hoy alguien tomó una decisión. Quizás no la vemos todavía, pero tú sí la ves. Alguien decidió que ya no va a dejar que el miedo tenga la última palabra. Alguien decidió cruzar su Jordán. Y tú, que eres fiel, ya estás actuando, ya estás moviendo cosas, ya estás preparando lo que viene. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias porque lo que prometiste, lo cumples. En el nombre de Jesús.